una vez más prepararnos para el estudio que traemos todos los miércoles del Espíritu Santo. Qué bendición, mis amados hermanos, y qué bueno la fidelidad de ustedes, y saludamos a los que nos están viendo por este Facebook Live y a los que nos verán posteriormente por YouTube, obviamente. Neumatología, doctrina del Espíritu Santo. Y estamos, hermanos, mirando el mensaje número 8 ya de esta preciosa doctrina, neumatología. Habíamos visto la personalidad del Espíritu Santo, habíamos visto los nombres que se le dan al Espíritu Santo, habíamos visto las metáforas o símbolos del Espíritu Santo. Comenzamos a mirar ahora el Espíritu Santo y Cristo. Veamos hace 8 días que el Espíritu Santo está involucrado en la vida y en la obra de Cristo de muchas maneras. Por lo menos dijimos que íbamos a ver 10 maneras como está involucrado. Hace 8 días veíamos las primeras 4, y es: el Espíritu Santo profetizó sobre el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo, número 2, ayudó a Cristo en su concepción virginal y su nacimiento. Número 3, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en su bautismo. Y número 4, el Espíritu Santo ungió a Jesús para enseñar y predicar. Ahora, si esto lo hizo con Jesús, el hombre perfecto, lo hace también con nosotros, obviamente, y creo que nosotros estamos mayormente necesitados del Espíritu Santo. Vamos a mirar las otras 6 en esta hora. Número 5 sería: el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para su ministerio. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La unción es la confirmación del llamamiento. Cuando Dios llama a una persona para una labor, a esa persona se le unge, o se le separa, o se le consagra, digámoslo de esa manera. Pero luego viene una segunda parte, y es que a esa persona se le capacita, es decir, se le da un poder para que pueda ejercer su ministerio. Pues vamos a mirar cómo la Biblia nos habla que a Jesús se le dio precisamente un poder, y es el poder del Espíritu Santo. En Mateo 12, 28, aquí no vamos a mirar el contexto, pero si siquiera ese versículo dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Claramente vemos allí que a Jesús lo acusan de echar los demonios por Belcebú, pero entonces él habla y dice: no es así, yo lo hago por el Espíritu. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ahí estamos viendo que hay un poder, es decir, él está diciendo: yo no echo fuera a los demonios por mi capacidad, yo echo fuera a los demonios por un poder que ha venido a mi vida. Entonces, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. En Lucas 4:14, que inclusive ya lo hemos visto la vez pasada, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Pero el punto aquí es: Jesús volvió en el poder. Algunos lo llaman la unción también, pero como ya dije, aquí hay una diferencia entre consagrar a un ministerio, y aquí es la capacidad para hacer ese ministerio. Otro pasaje que es claro es Hechos 10, 37, 38. Cuando está Pedro en su predicación a la familia de Cornelio, y entonces él allí, en Hechos 10, 37, les dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que saben? Cómo Dios, note, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Creo que este versículo nos habla de que hay una diferencia entre unción y poder, porque dice acá: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, es decir, Dios le hace un llamado por medio del Espíritu Santo y lo consagra. Pero aquí dice: y con poder lo ungió, pero luego dice: y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la Biblia habla
de antes de Jesús ejercer el ministerio, no solamente fue ungido, llamado, separado, consagrado para ese oficio, sino que él también fue dotado de un poder. Se le dio un poder, se le dio una capacidad. Aunque no estamos hablando de nosotros, pero en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y ahí le está hablando obviamente a los discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos, para decir que es lo mismo. Acá hay un poder, hay una unción de poder que viene sobre Jesús para ejercer el ministerio. Obviamente nosotros lo necesitamos, pero eso lo miraremos más adelante ya, el Espíritu Santo en el creyente. Ahora estamos mirando es el Espíritu Santo y Cristo. En sexto lugar, vemos el Espíritu Santo llenó a Jesús. Ahora estamos tratando de tomar obviamente lo que la Biblia claramente nos está mostrando, nos está capacitando. Muchos dirán, bueno, esto es muy similar, la unción, el poder, y ahora el hecho de que lo llenó de su Espíritu, lo llenó de la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que estamos viendo, dijimos que íbamos a ver 10 por lo menos cosas en las cuales está involucrado el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús o de Jesucristo. El Espíritu Santo llenó a Jesús. Lucas 4, 1 y 2 dice así, Lucas 4, 1 y 2, Jesús lleno del Espíritu Santo. Obviamente, vuelvo y digo, algunos relacionan lo mismo, a unción, poder, llenura, pero hay una diferencia obviamente, y obviamente por eso está aparte, y esos conceptos, y cuando usted mira la raíz etimológica de cada palabra, ve que hay una pequeña diferencia, pero la hay. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El punto que estoy enfatizando acá es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y habíamos dicho aquí la vez pasada, la palabra lleno acá es a rebosar, es decir, no es lleno a un nivel, sino que es lleno, y otros dicen que la palabra lo que va a entender es una continuidad, es decir, continúa siendo lleno, como cuando viene, digamos, agua y está cayendo, en este caso a un recipiente, pero ella sigue botando el agua, es decir, lleno a rebosar, y la idea es que él sigue fluyendo. Entonces, no es que lo llenó y lo dejó, sino que es una continua llenura. Y entonces así estaba Jesús. Y cuando hablemos de esto de nosotros, ahora no vamos a hablar de nosotros, sino de Cristo, vamos a ver que es algo similar. Pero aquí nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces no solamente ahora vemos que lo separa, lo unge, no solamente le da un poder, lo capacita para que haga la obra, sino que ahora lo mantiene lleno. Constantemente Jesús está lleno del Espíritu Santo. En Juan 3:34 leemos así, porque el que Dios envió, está hablando Jesús, el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esa palabra es interesante porque Jesús mismo dice, Dios no da, ya sabemos entonces que Dios da el Espíritu, pero Dios no da el Espíritu por medida. Y esto es muy importante porque nos habla de la misma llenura, es decir, es algo que está llenando continuamente, que está rebosando en este caso, y no es una medida, porque algunos dirán, no, tiene un poquito del Espíritu, tiene la mitad del Espíritu, tiene, no, Dios no da el Espíritu por medida, cuando lo da totalmente, y aquí está hablando entonces de esa llenura. Pero me llama la atención porque dice, porque el que Dios envió, y obviamente está hablando de Jesús, Jesús está diciendo en este caso de él, pero también puede hablar de otros envíos. El que Dios envió, las palabras de Dios hablan. ¿Y cómo puede hablar las palabras de Dios? Pues porque Dios lo envió, pero ¿cómo va a hacer para seguir hablando de las palabras de Dios? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Hermano, esto es bien interesante, porque el llamamiento a un servicio va impregnado, entonces que esa sería la unción, va impregnado de un poder, de una capacidad que Dios le da, pero también va impregnado de una llenura que le da para que pueda ejercer. No hay otra manera. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, y mi esposa lo sabe, lo he dicho de pronto acá, pero yo me quedo aterrado muchas veces como leyendo la misma palabra, yo entiendo el mensaje y por eso pongo los versos, pero muchas veces
cuando estoy acá predicando la palabra de este lado, veo cosas que no había visto y digo cosas y yo mismo me asombro y luego tengo que decirle: Señor, esto es una obra tuya solamente. Yo no pudiera tener la capacidad de ver esas cosas, mi amado hermano. Pero entonces ahí donde uno se da cuenta que no solamente hay un llamado, que hay un poder, una capacidad, sino que hay una llenura, y eso es lo que hace que podamos entender, porque el texto dice claramente: el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios nos da el Espíritu por medio. Entonces pudiéramos por lo menos aplicar eso y de ver que esa obra del Espíritu Santo es especial. En otras palabras, si Dios lo llamó a una tarea, Dios no lo va a dejar avergonzado, porque tiene una unción que Él mismo otorga, y el Padre dice que Él da el Espíritu, pero no lo da por medida. Hablemos lo que lo da rebosando entonces. Número 7, porque son 10, hermano. El Espíritu Santo dirigió a Jesús. Y otra vez, esto es muy similar a lo que vamos a ver más adelante con relación a nosotros, pero lo vamos a aplicar solamente a Jesús. En séptimo lugar, o la séptima manera como el Espíritu Santo está involucrado en el ministerio de Jesús, es que lo dirigió o lo guió. En Mateo 4:1 leemos así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y háblanos de la palabra, fue llevado. Obviamente que no es que lo alzó, ¿no? Algunos creen que lo cogió de aquí y lo puso allá, así como Felipe, ¿no? Dice Hechos 8 que Felipe de repente desapareció y se encontró en otro lugar. Pero no es que va a pasar eso. Tal vez desapareció a la vista de ellos, pero él se fue obviamente caminando, y acá es la misma idea. Jesús fue llevado o fue guiado por el Espíritu al desierto, es decir, quien llevó. Entonces ahora entendemos en ese ministerio inicial a Jesús al desierto para ayunar y para ser tentado por el diablo fue el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cómo se dejó guiar por el Espíritu Santo para que hiciera ese ayuno. Marcos 1, 12, 13 también nos dice lo mismo, y traigo las citas acá para relacionarlo y ver cómo un texto nos ayuda al otro. Marcos 1, 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Ven? Como Mateo dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero acá dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Todo esto fue después del bautismo de Jesús. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No sé si hay otro pasaje, creo que solamente esta referencia habla que allá los ángeles le servían. Y es interesante porque también vino el diablo, el tentador, pero los ángeles le servían a él. Pero lo que estoy resaltando acá es como el Espíritu le impulsó al desierto. En Mateo el Espíritu llevó a Cristo al desierto, acá le impulsó. Entonces, llevarlo es guiarlo, estamos hablando. Impulsarlo, obviamente, es que de una capacidad interna, o como dice la Biblia, claramente que Él nos guía, obviamente. O Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, que puede haber complicaciones acá. Y ahora obviamente con todo lo que pasó con este cantante Jason Jiménez, eso. Hay mucha polémica por eso, que si Dios le habla otra vez del sueño o no. Yo me quedo callado en eso. Más bien, yo creo en la sola Escritura, creo en la suficiencia de las Escrituras, pero yo no puedo pretender que necesito un versículo pues a toda hora, o que o para saber que el Espíritu me está guiando. Creo que el Espíritu de Dios está dentro de mí y Él también me puede guiar a ciertas cosas. Otra vez, creyendo en la suficiencia de las Escrituras. O pregúntese cómo Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, cómo fue impulsado. Y ahí tiene mucho poder la oración. Yo le decía a mi esposa eso: hay veces que yo no sé qué hacer. Usted no ha encontrado un texto que le dice en la Biblia qué hacer en ciertas decisiones. Usted sabe obviamente que uno camina acorde a la palabra de Dios y uno la conoce un poco y se mueve acorde a la palabra, pero hay situaciones en las cuales usted no sabe qué hacer. ¿Y para qué ora? Pues para recibir guía. ¿Y quién le da la guía? Pues el Espíritu Santo. Se lo hace conforme a la palabra.
porque yo escuchaba esto y creo que Roy compartió eso, y he escuchado mucho, he leído mucho sobre eso, y es una palabra que está calando en mi mente hasta dónde puede ser cierta o no. Si Dios me guía de otra manera, y esa otra manera puede ser un sueño, una visión, qué sé yo, y esa manera, Dios me habla a través de esa manera, pero esa visión, ese sueño tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no lo necesito, porque para eso tengo la palabra. Y uno pudiera pensar así y decir, claro, que correcto. Pero pensando muy bien en eso, hermano, yo pudiera decirlo de esta manera, y sé que me pueden caer encima los que me caigan encima, yo pudiera decirlo de esta manera. Entonces yo lo único que pudiera hacer, hermano, es venir y leer la Biblia delante de ustedes y no necesitar la predicación. ¿Ve el error? Es decir, y aquí Dios es soberano, y otra vez, yo creo en la suficiencia de las Escrituras, sola Escritura creo, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y Él nos va a guiar acorde a la palabra de Dios. Yo entiendo eso, y aunque no es la norma, Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere, donde quiere y como quiere. O sea, yo lo dejo ahí. Lo único que quería por lo menos mostrar es eso. Si alguien me dice, Dios no habla a través de sueños porque ese sueño tiene que estar de acuerdo a la palabra, y si ese sueño está de acuerdo a la palabra, entonces no necesito el sueño, porque ahí está la palabra. Ah, bueno, listo, está bien, entonces no necesitamos predicadores, porque ahí está la palabra. Vaya, lea usted la palabra entonces, lea la Biblia usted, no necesita más. Pero ¿por qué el Señor llama predicadores? Precisamente porque Dios usa un predicador. Es decir, mucha predicación, hermano, es una ayuda que Dios nos da para que entendamos lo que no podemos entender nosotros con la palabra. Hay mensajes, hay pasajes que yo no los he entendido, de repente escucho a un pastor, a un predicador, y Dios me da la claridad. Y el hecho de que yo vaya a la Biblia de esa manera solo, no entiendo, pero luego Dios, a través de un siervo que lo capacitó y que lo dotó para que me diera esa enseñanza, yo recibo la enseñanza. Y eso puede abrir, obviamente, yo sé que aquí es muy delgadito lo que estoy diciendo, hermanos, pero a veces pensamos y nos volvemos tan biblistas y otra vez tenemos cuidado con lo que estoy diciendo, pero lo que yo quiero en este momentico es decir que el Espíritu Santo, hermanos, nos guía. Y a mí me ha guiado y nos va a guiar, amados hermanos, y nos puede guiar. Lucas 4:14, hermano, ahorita. Lucas 4:14, 15, después hablamos porque estoy predicando. Lucas 4:14, 15. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió. Jesús volvió, pero ¿cómo volvió? En el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama, ya lo habíamos visto. Otro más, Hechos 1, 1 y 2. Hechos 1, 1 y 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Note que dice que Él dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Estamos viendo cómo lo guió, lo dirigió a que pudiera darle mandamientos. Ya le había predicado por 3 años y medio. Ahora está allí él ha resucitado, y luego dice que por 40 días se quedó con ellos allí y dio sus mandamientos, pero lo dio por medio del Espíritu Santo. Es decir, no podemos nosotros separar, y lo que yo estoy viendo acá, la palabra de Dios no la puedo separar con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo la palabra. Dios a través del Espíritu Santo nos dio la palabra, y yo necesito al Espíritu Santo ahora para que saque esa palabra. Eso se conoce como la iluminación. Entonces el Espíritu Santo inspira la palabra y la deja, y la tenemos inspirada. Pero ahora el Espíritu Santo saca, ilumina esa palabra y nos la trae a nosotros. Y eso es lo que vemos aquí, y que Jesús podía enseñar esos mandamientos porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora el punto es que no lo hacen con todos. Todos no tienen la misma capacidad, todos no tenemos la misma capacidad. Hermanos,
hay pasajes que yo le doy vuelta y no lo entiendo y tengo que ir a buscar un pastor que me ayude. ¿Y por qué a él sí, por qué a mí no? Porque él sí entiende y yo no entiendo. Ahora yo entiendo por él. Y obviamente me da, yo le decía a mi esposa, y casi toda mi vida de predicación ha sido así. Yo le decía a mi esposa, impresionante, yo a veces escucho a un pastor sobre un tema, sobre un texto, y cuando lo estoy escuchando, él habla, pero impresionante, yo veo otras cosas, o se me vienen a mi mente otras cosas que él no alcanzó a ver y ahora yo las veo. Es decir, yo no veía nada. Cuando él comienza a predicar, ahora veo lo que él vio, pero luego Dios me permite ver otras cosas que él no pudo ver. Entonces es el Espíritu de Dios, y yo estoy seguro que yo predico eso y viene otro y puede escucharme a mí y va a haber, hay en ese momento, por lo que ya tengo de allí, del otro, va a haber otro y va a haber algo mucho más que nadie ha visto. Por eso, hermanos, tenemos, por el caso mío tengo varios comentarios y por lo menos para lo del Espíritu Santo, que estoy basándome mucho en el pastor John MacArthur, interesante. Pero tengo a Luis Berco, tengo a Gruden, y cuando el pastor MacArthur comienza a citar a Berco, a Gruden, a todos estos, yo digo, bueno, ella hizo la tarea. Lo citó a ellos, entonces yo por eso digo, ustedes van a quedar más que todo acá, porque si ella hizo la tarea de investigar lo que ellos decían, entonces ahora me la ha dejado a mí fácil. Lo que tengo que hacer es yo escoger a MacArthur y leerlo, y no tengo que complicarme tanto la vida. Pero si quiero, obviamente, ahondar más, voy y los miro a ellos a ver cómo fue que leyó el pastor MacArthur y lo entendió. Entonces, es así, hermanos. No sabemos por qué. No sabemos por qué funciona así, de esa manera. El Espíritu Santo te dirigió a Jesús. Número 8, el Espíritu Santo se regocijó con Jesús. Esto me llamó la atención aquí, hermanos. El Espíritu Santo se regocijó con Jesús, o se gozó. Y hay un solo pasaje, pero quiero mirar el contexto, porque aquí hay algo interesante. Lucas 10, 17, lo voy a leer hasta el 21, para que veamos. Lucas 10, 17. Mire lo que dice Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, ¿se acuerdan? En Lucas 10 el Señor manda ahora a 70 personas, dice que 70 de sus discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos, porque ahí no iban los 12, porque él ya tenía los 12, y luego dice que luego escogió a 70 más y los envió de dos en dos a predicar. Cuando los envía a predicar, obviamente les da una autoridad, pero luego cuando regresan dice, volvieron los 70 con gozo. Ahora vamos a seguir pensando en eso. Los 70 discípulos de Jesús regresaron a Jesús después del que los comisiona y vienen con gozo, traen mucho gozo. Pero vamos a ver el gozo donde estaba, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, yo quería pensar, ¿dónde estaba el gozo de ellos? Y aquí está, en la palabra, aún los demonios se nos sujetan. Ellos no dicen, los demonios se sujetan cuando pronunciamos tu nombre. Ellos no dicen eso. Ellos dicen, Señor, noten que ellos vienen con gozo. Señor, aún los demonios se nos, a nosotros, no a Jesús, a nosotros, se nos sujetan en tu nombre. Ahora, ¿a usted no le suena eso parecido hoy día? El ungido de Jehová, el ungido del Señor, tiene tanta autoridad que los demonios se le sujetan a él. Y yo he escuchado decir así, de pronto yo lo dije antes también, a mí el diablo se me sujeta por la unción que tengo, por la autoridad que tengo. Pues ahí estaban los discípulos, se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, ¿cómo interpretamos esa palabra? Que inmediatamente que ellos dicen, ahora si uno mira el contexto, Jesús les dio autoridad y le dijo, vayan, echen fuera demonios. El Señor le ordenó a eso, le dio autoridad para que fueran y echaran fuera demonios. Ellos van y lo hacen, ellos cumplen el ministerio. Pero cuando vienen a dar el informe, vienen gozosos porque los demonios se les sujetan a ellos, en el nombre de Jesús. Ahí le dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí pueden haber dos interpretaciones. Una, que Jesús, a que el hecho de que se sujetan, está pensando, o estaba pensando de que, bueno, así fue que cayó el diablo.
o por lo menos que el diablo ya está derrotado totalmente. O lo otro, y creo que es donde apunta, como lo vamos a ver ahora, es que está diciendo pilas, porque ustedes están enorgulleciéndose de alguna manera, y ese orgullo fue el que derribó al diablo. Así que cuando ustedes me están diciendo que Satanás se le sujeta en su nombre, pues les quiero recordar que esa fue la manera como el diablo cayó. Cuando todas otras jerarquías que había, él era el principal, se le sujetaban a él, y así fue que cayó. ¿Por qué digo eso? Porque mira lo que sigue diciendo, verso 19. Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Algunos lo pueden tomar como positivo, de que lo que el Señor está diciendo es respaldando lo que ellos están diciendo. Sin embargo, dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, yo les doy potestad. Ustedes dicen se nos sujetan a ustedes, pero aquí yo os doy. Y ese es el énfasis que quería hacer. El Señor como que está corrigiendo. Ustedes dicen que a ustedes se les sujeta, pero espera un momentico. Yo veía caer a Satanás del cielo por eso, pero yo soy el que les doy. Yo os doy potestad de echar fuera demonios, dice. Yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero, ese pero es muy fundamental. Pero, no os regocijéis. ¿Qué decía arriba? Llegaron gozosos. Pero no os regocijéis de que los demonios se os sujetan. Entonces, ahí donde me doy cuenta que el Señor precisamente les está hablando esto para decirles: ustedes se están gozando porque los demonios se os sujetan. Es cierto, yo les doy poder, pero yo soy el que les doy el poder. Es decir, si se sujetan es porque yo les doy el poder. Pero ahora les aclara: pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo entonces de un creyente no radica en el poder o la autoridad que tiene para echar fuera demonios o para vencer al diablo, como yo he visto en muchas iglesias que se burlan. Había una iglesia que yo recuerdo tanto, yo estaba ahí cuando el pastor comenzó a decir que el diablo era como una pelota y que él la tiraba allá, y el otro de allá la cogía y la tiraba, y comenzaron supuestamente a jugar en ese recinto con el diablo como una pelota. No. El diablo es el que estaba jugando con ellos, mostrándoles que era así. Entonces hay gente que está engañada por eso, y el Señor les dice: miren, no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, para nada. Ese no es su gozo, sino que su gozo es más bien cuando ustedes están seguros de que sus nombres están escritos en los cielos. Así que el gozo del creyente no es por la autoridad que tenga sobre el maligno, sino porque Dios, hermano, por su gracia lo salvó, y porque Él tiene la seguridad de la salvación. Eso está por encima de cualquier cosa. Y el regocijo tuyo y mío, no importa la hora que vaya a ser, siempre va a ser que Dios por gracia nos ha salvado. Y ese es el mayor gozo que debemos tener. Que se sujete un demonio, que le vaya bien acá, que lo aplaudan por acá, que hablen de usted, por eso no tiene validez. La validez es que su nombre esté inscrito en los cielos. Eso es lo que ahí debo gozarme. Pero entonces sigue diciendo, note, en aquella misma hora, y me llamó la atención eso, en aquella misma hora, en esa misma hora, en el mismo, situación que estaba pasando, Jesús se regocijó en el Espíritu. Es ahí donde quería entrar, y por eso lo traje a colación. El Espíritu Santo vino y le trajo un gozo a Jesús. Jesús se regocija en el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver, los otros estaban regocijando en el poder que ellos tenían. Jesús les dice: no se gocen por eso, gocen de que ustedes en su nombre están inscritos, es decir, goces en la salvación. Lo mismo, goces en el Espíritu Santo. Pero luego dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, ojo lo que dijo: yo te alabo, oh Padre. ¿Sabe qué esto me hizo pensar? Porque el gozo del Señor, el regocijo del Señor por obra del Espíritu Santo en Él, de que los demonios se sujetaban a los que Él había enviado en el nombre de Jesús, lo único que hace ese regocijo en Jesús es alabar al Padre. Sale una adoración al Padre porque dice, y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Pero por qué? Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las ha revelado a los niños. Y aquí niños son los menos favorecidos, en este caso, personas que no tenían la capacidad y que aquí vemos que están siendo liberadas por el demonio. Sí, Padre, porque así te agradó. El regocijo entonces, lo vemos aquí doble, de parte de los discípulos, no es de lo que hacen, sino más bien de que sus nombres están escritos en el cielo, es decir, son salvos. ¿Y cuál es el regocijo de Jesús acá? De que el Padre tiene una soberanía para tomar decisiones, y en este caso, de los que se creen sabios, no les reveló, no les dio a conocer el Evangelio, pero de aquellos niños de los cuales estaban siendo liberados, obviamente por la obra de Cristo a través de los siervos, a través de los apóstoles, Él se gozaba por eso. En otras palabras, el regocijo de Jesús es por la salvación de aquellas personas que tal vez los llama niños. Y es bueno que los llame niños porque un niño no tiene la dotación, no está capacitado. Y dice, a los niños, dice, se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre, y una adoración al Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, escondiste la salvación, escondiste el obrar en ellos, un milagro, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y en otras palabras, el hecho de que estos discípulos, 70 que fueron enviados de dos en dos, tuvieran la salvación de la cual se deberían gozar, fue una decisión del Padre, porque al Padre le agradó, no por lo que hicieron. Y por eso, otra vez, hay muchas personas que creen que la salvación está en una persona que puede ejercer muchos milagros, que tiene una obra muy grande. Qué triste y qué terrible en aquel día cuando Jesús tenga que decir: no te conozco, pero en tu nombre eché fuera demonios. No te conozco, pero en tu nombre hice muchos milagros. No te conozco, pero en tu nombre, Señor, tuve la iglesia más grande, pero en tu nombre, Señor. Y es que el punto no es ni siquiera lo que hagas en mi nombre. Aún en la Biblia nos muestra que hay gente, pues siendo impía, puede usar el nombre de Jesús y aún los demonios pueden salir por el solo nombre de Jesús. Pero eso no indica que esa persona sea salva. Así que no es cuánto yo puedo mostrarle a las personas, como estos discípulos, autoridad, poder. No es eso. Es realmente soy salvo, realmente en mí está el Espíritu Santo. Y si es así, yo no me gozo en lo que hago, me gozo en la salvación, y como Cristo me gozo en el Espíritu Santo y le doy todo el honor y toda la gloria siempre a Él. Es decir, va a haber una adoración al Señor. Que usted fue, evangelizó a alguien, que usted fue y Dios lo usó para sanar a alguien, que usted fue y hizo algo allá, hermano, gloria al Señor, porque es una obra de Él, porque a Él le plació hacer eso en los niños. Amén. Número 9. El Espíritu Santo ayudó a Cristo en su crucifixión. Y otra vez un versículo acá nomás, Hebreos 9, 13, 14. El Espíritu Santo ayudó a Cristo en su crucifixión. ¿Usted está notando algo? Hay una capacidad del Espíritu Santo desde la profecía del Mesías, hermano, y lo estamos viendo en toda la Escritura, en todos los Evangelios, como Jesús no pudo hacer una obra sin el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Claro. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. El Espíritu Santo ayudó a Cristo en su crucifixión, Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y luego viene a hablar de Cristo, el cual es Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, o sea, Cristo, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno
Entonces cuando Cristo se ofrece en sacrificio por nosotros en esa cruz, fue mediante el Espíritu Santo. Aquí se le llama mediante el Espíritu Eterno. Él no pudo ir a esa cruz por sí solo, aún siendo un hombre perfecto, cargando el pecado de nosotros. Él no podía, menos que tuviese la fortaleza del Espíritu Santo. Y cuando yo pensaba en esto, hermano, de verdad, yo me avergüenzo, porque el Espíritu Santo operó siempre en Jesús, y Jesús siempre estuvo dependiendo de Él. Y a veces yo me creo, ¿qué me creo yo para no depender del Espíritu Santo? ¿Verdad? Y número 10. Estamos mirando cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado de muchas maneras en la obra de Cristo, en la vida y la obra de Cristo. Número 10, el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Ahora, no solamente el Espíritu lo ayudó a la crucifixión, para que soportara todo eso que sufrió, sino que ahora lo levantó. En Romanos 1, 3, 4, Romanos 1, 3, 4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, hablando de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pudiéramos decir que la resurrección de Cristo entre los muertos, ahí vemos que es declarado Hijo de Dios, pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Ahí se le llama el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. De alguna manera el Espíritu está involucrado en la resurrección de entre los muertos. Ahora, nosotros sabemos, hermano, ¿quién resucitó a Jesús? Él mismo. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. La bendita deidad estuvo. Y eso lo registra la palabra de esa manera. De hecho, vamos a mirarlo en otro más, que es Romanos 8, 9 al 11. Puede ir ahí, Romanos 8, 9 al 11. En Romanos 8, 9 leemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está con mayúscula. El creyente vive según el Espíritu Santo. Pero luego dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios, ahí ya habla el Espíritu de Dios, acá habla el Espíritu solo, luego dice el Espíritu de Dios, que es el mismo, mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En ese solo versículo aparece el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿hay un Espíritu de Dios por aquí? ¿Hay un Espíritu de Cristo por acá? ¿Y hay un Espíritu solo por allá? No, es el mismo Espíritu. De lo que se le llama el Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Cristo. Y como habla así, entonces ahora dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, ahí habla de Espíritu con minúscula, porque se entiende que se refiere al Espíritu humano, que tiene el Espíritu Santo allí. Pero luego dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel, ¿quién será aquel? Obviamente el contexto nos dice que es el Padre, porque dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, miren lo que dice, el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿mora en vosotros? Sí. Luego dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, será el mismo Espíritu de aquel, o el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, entendiendo la última partecita, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Tenemos que es el Padre, entonces, el que habla. Pero entonces ahí podemos ver otra vez un texto trinitario, versículo 11, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces ahí vemos el Espíritu, aquel, aunque ahí aquel debería estar con mayúscula, pues no sé por qué está con minúsculo. Será que la traducción, y realmente no fui a otra versión,
porque puede ser el espíritu de aquel, sería el mismo, se refiere al mismo espíritu que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, porque está hablando del espíritu que mora en vosotros, puede ser, pero luego dice, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, suponiendo que sea el Espíritu Santo, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí sí ya no es el Espíritu Santo, ahí ya tiene que ser otro, tiene que ser el Padre, y no puede ser el Hijo porque el Hijo está siendo levantado. Pero lo cierto es que la Biblia me dice que el Espíritu levantó a Jesús, que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, pero que Él también se levantó a sí mismo. Recuerda que Él dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Jesús mismo, como Dios, se levantó, pero el Padre lo levantó y el Hijo lo levantó. Como sea acá, hermanos, entendemos que el Espíritu Santo, que es el punto acá, levantó a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, si la obra del Espíritu Santo, Jesús hubiera quedado en la tumba. Se necesitaba, hermanos, el poder de Jesús, se necesitaba el poder del Padre, se necesitaba el poder del Espíritu, es decir, de la bendita deidad, para levantar a Jesús de la tumba. Todo esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, obviamente. Y ese es el pensamiento, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo necesitó esa obra del Espíritu Santo en su vida, y por lo menos encontramos 10 puntos que se los menciono, como el Espíritu Santo estuvo involucrado en la vida y la obra de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Se los menciono y vamos terminando. El Espíritu Santo profetizó sobre el ministerio de Cristo. Como sea, hermanos, esa palabra profetizó es que Dios de antemano tomó la decisión de elección, y yo estoy seguro que nosotros también, no solamente Dios determinó de antemano salvarnos, sino determinó de antemano ponernos en la función que tenemos. Él nos puso a trabajar, y lo hizo por el Espíritu. El Espíritu Santo ayudó a Cristo en su concepción virginal y su nacimiento, pues así como lo ayudó y lo protegió, yo estoy seguro que nos protege a nosotros también y nos está ayudando. Número 3, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en su bautismo. Bueno, nosotros dice la Biblia que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Es una obra de Él. Número 4, el Espíritu Santo ungió a Jesús para enseñar y predicar. Es el Espíritu Santo el que nos hace un llamado a nosotros y nos separa. Número 5, el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para su ministerio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, igual a la iglesia. Número 6, el Espíritu Santo llenó a Jesús. Dice, mas vosotros sed llenos del Espíritu Santo también. Número 7, el Espíritu Santo dirigió a Jesús. Él guió a los discípulos a que escribiera la palabra, y yo estoy seguro que Él nos sigue guiando a nosotros en nuestros días a tomar las mejores decisiones. Número 8, el Espíritu Santo se regocijó con Jesús, y ya sabemos por qué. Y Él se goza en nosotros, hermano, cuando hacemos la obra y vemos gente salvarse. Y entonces nosotros podemos adorar al Señor y gozarnos de la obra que el Padre está haciendo en esas personas, pero no gozarnos por el poder que tenemos en nosotros, porque ese poder es de Él. Y ojalá tengamos en cuenta eso. Ellos dijeron, se nos sujetan a nosotros. Jesús les dice, por el poder que yo les doy. Nunca tomemos lo que no es de nosotros, hermano. Todo es de Él, por Él y para Él. Y solamente así le damos a Él la gloria. Cada vez que hacemos algo, hermano, y como que Dios nos usó un poquito, la gloria es para Él, porque sin Él yo no pudiera hacer nada. Amén. Número 9, el Espíritu Santo ayudó a Cristo en su crucifixión. Si lo ayudó en la hora más cruenta, a nosotros lo hace. Y número 10, el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Y a nosotros también. Estábamos muertos en delitos y pecados, y el Espíritu Santo vino y nos regeneró, aplicando la obra de Cristo a nuestro favor. Así que lo que hizo con Cristo, lo hace con nosotros. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermanos.